Muy buenas lifters, bienvenidos al jueves. Hoy, último episodio de lifters de esta semana, quería hablar principalmente de las agujetas y la masa muscular, de cómo están relacionados estos dos términos, principalmente porque muchas veces es cierto que se asocia el tener agujetas con ganar músculo. Si no se tienen agujetas se piensa que no se está entrenando de forma efectiva y en definitiva muchas veces se malinterpretan estos términos, como digo. Entonces, en primer lugar, quiero dejar claro que si no tienes agujetas, no es que estés haciendo algo mal, o sea, no debes añadir ni más volumen, ni es que estés entrenando con poca intensidad, aunque puede ser debido a eso, pero no implica que estemos haciendo estas cosas mal. Lo más probable, muchas veces cuando estamos empezando con un programa de entrenamiento nuevo, es tener ciertas agujetas, en cierto modo, porque nos estamos adaptando a esos ejercicios nuevos, hemos cambiado de ejercicios, estamos haciendo quizás más volumen, también estamos metiendo quizás más frecuencia y en definitiva todo esto al final pues provoca lo que son las agujetas, que no deja de ser dolor muscular de aparición tardía. Lo que quería dejar claro es que no es indispensable para la hipertrofia, o sea, para la ganancia de masa muscular. Puede que nos esté dando información respecto a si estamos haciendo mucho volumen, o sea, si tenemos muchas agujetas una semana en concreto porque estamos metiendo variantes diferentes para trabajar un músculo, pues quizás sea normal, pero por ejemplo si estamos toda la semana sintiendo demasiadas agujetas después de entrenar, por ejemplo, la pierna, posiblemente es que estemos haciendo demasiado volumen de trabajo para dicho grupo muscular. Entonces, en ese sentido sí que nos da cierta información y debemos de mirar, por ejemplo, a ver, si tengo muchas agujetas, se está haciendo, por ejemplo, que no le pueda dar tanta intensidad al segundo día de entrenamiento de pierna, pues quizás deba de reducir el volumen y en cierto modo esa es la información que deberíamos de tener en cuenta. Pero, por ejemplo, luego en cuanto a la recuperación, sí que nos da pistas bastante interesantes. Sobre todo, hay personas que a la recuperación no le prestan nada de atención. O sea, en el sentido de que comen bastante mal, o sea, comen menos calorías de las que necesitan para mantenerse o para ganar masa muscular. Luego, por ejemplo, también quizás no duermen las horas suficientes. Bueno, hay un montón de cosas en general. Al final, todo esto, si no lo controlamos, ¿qué pasa? Bueno, pues que si un entrenamiento, días posteriores, prestamos mucha más atención a nuestra recuperación, a todo esto que he dicho anteriormente, posiblemente no tengamos dichas agujetas, pero si no le prestamos esa atención, pues tengamos muchas más agujetas de las que esperábamos e incluso pensemos de que estamos haciendo el trabajo bien y para nada es así. Entonces, si nuestra capacidad de recuperación es limitada, tampoco vamos a estar capacitados para generar un estímulo suficiente de cara a estimular un músculo en concreto. Luego también tenemos a las personas que ya le prestan más atención a la recuperación, ya prestan más atención a la alimentación, al descanso, a cuántas horas duermen de noche y con un mismo entrenamiento tienen menos agujetas. Esto al final, como digo muchas veces, hay que prestar atención al volumen de entrenamiento porque quizás estamos haciendo demasiado volumen de entrenamiento, pero si estamos haciendo un volumen que es ideal, por así decirlo, pero luego no estamos prestando atención a este tipo de cosas, podemos pensar, en cierto modo, podemos engañarnos a nosotros mismos y decir, vale, quizás esté haciendo demasiado volumen y tengo que reducirle, pero puede ser que no, puede ser simplemente que no estemos prestando atención a nuestra recuperación y deberíamos de prestar atención ahí. Por lo tanto, lo que quiero dejar claro es que hay que ver esto de una forma un poco más global. Por supuesto, nos da pistas, nos da muchísima información acerca de cómo va nuestro entrenamiento, de si es un entrenamiento acorde o no, pero también tenemos que tener en cuenta que esta parte de la recuperación, esta parte de la alimentación, el descanso y demás, pues la tengamos cubierta. Y luego, como decía, principalmente no tengáis en cuenta el hecho de, si tenéis agujetas, pensar que ha sido un entrenamiento bueno y de si no tenéis agujetas, pensar que ha sido un entrenamiento malo. No, no tiene nada que ver. O sea, podéis sentir agujetas y puede ser un entrenamiento que sea efectivo, pero lo más normal es que esas agujetas las tengamos sobre todo cuando empezamos un nuevo programa de entrenamiento o, por ejemplo, un nuevo mesociclo, que cambiamos un poco el volumen, como digo, cambiamos la selección de ejercicios y ahí, en cierto modo, sí que al principio solemos tener ciertas agujetas. Pero lo que no es normal es, por ejemplo, entrenar pierna, tener agujetas 4 días seguidos, la semana que viene volver a entrenar pierna, tener otra vez 4 días seguidos agujetas y así continuamente. Eso nos está dando bastante información. Controlamos principalmente la alimentación, controlamos el descanso, miramos que esté cubierto y si está todo bien planteado, posiblemente tengamos que o reducir el volumen de entrenamiento o cambiar la frecuencia. Bajo mi punto de vista, lo más ideal sería reducir el volumen de entrenamiento porque quizás estemos haciendo demasiado. O eso o no controlamos la intensidad de los entrenamientos, que eso sería otro debate a tener en cuenta, porque quizás estemos entrenando muy cerca del fallo, o sea, con RIR 0 incluso, llegando en cada una de las series, lo cual no sería para nada beneficioso. Bueno, en fin, que me lío bastante hablando de este tema.
Lo que quería dejar claro hoy, simplemente eso, las agujetas no tienen nada que ver con que un entrenamiento sea efectivo o no sea efectivo. Y si tenéis que fijaros en algo, principalmente, es que si hacemos un ejercicio para trabajar un músculo en concreto, los primeros días, sentir agujetas en ese músculo en concreto, pues eso sí que es una buena señal, principalmente porque nos está diciendo que lo estamos trabajando bien. Por ejemplo, si trabajamos el pectoral con un press de banca, pero sentimos solamente agujetas en el tríceps, posiblemente es que lo estemos involucrando mal y estemos trabajando más otros grupos musculares. Entonces ahí sí que sería necesario cambiar de ejercicios. Pero bueno, como digo, esto sería otra cosa aparte. La hablaré en siguientes episodios para no extenderme en este. Y sin más, quería dejar simplemente esto claro hoy. Sin más, nos escuchamos mañana viernes en Cuaderno de Entrenamiento. Ya sabéis, el podcast en el que me extiendo un poco más hablando de entrenamiento y todo ese tipo de cosas. Ya sabes que valoro mucho que me dejes un comentario o me gusta tanto en iVoox como en redes sociales, en @ivyamazares, tanto en Instagram, en Twitter. Ya sabéis que también me podéis dejar mensajes por ahí y lo voy comentando en siguientes episodios del podcast. Y sin más, nos escuchamos muy pronto. Que paséis buen día. Chao.